Hola chicos. Bueno, ahora vamos a seguir en nuestra segunda parte de este video. Voy a mostrarles cómo debemos hacer el montaje de una mesa. El montaje de una mesa va a depender del tipo de servicio, del tipo de restaurante, del tipo de menú y de muchos otros elementos, ¿no es cierto?, que van a hacer la diferencia entre un montaje y otro. Pero vamos a partir por un montaje completo, donde están todos los elementos puestos en la mesa, y ya les voy a ir explicando poco a poco cómo es que esto puede aumentarse o reducirse según sea la necesidad de ese tipo de servicio. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder montar la mesa, antes de disponer de la cristalería, tenemos que tener listo, ¿no es cierto?, nuestro mantel. Siempre cuadrar las líneas de doblez del planchado del mantel deben estar perfectamente cuadradas con la mesa. La línea media tiene que estar en el centro de la mesa, lo mismo la otra línea, ¿no es cierto?, vertical, que la corta. Después bajo el mantel podemos usar un muletón que nos va a servir, ¿no es cierto?, en caso que haya algún derrame de líquido, para absorber líquidos que se derramen sobre la mesa, que es del mismo material, ¿no es cierto?, de los paños de repaso, y nos va a servir con esa finalidad. Otra cosa que también podemos usar es algún tipo de mantelería, ¿no es cierto?, que ya esté en desuso y se puede poner debajo del mantel que vamos a utilizar. Luego del mantel, que sería la segunda pieza de la mesa, viene, ¿no es cierto?, la carpeta, que hoy en día se usa mucho, ¿no es cierto?, los caminos más que las carpetas. Ya, luego entonces que ponemos la carpeta, ¿no es cierto?, también vamos a ubicarla de manera centrada, que queden, ¿no es cierto?, los dos costados iguales. Yo voy a colocar solamente para un comensal, pero en esta mesa podría haber un comensal allá y uno acá, ¿no es cierto? Y cuando la mesa es más grande, podemos tener hasta 4 comensales, 6 comensales, 8 comensales. Todo va a depender del diámetro de la mesa. Ya, vamos a comenzar entonces por el montaje de la mesa. Para lo primero que vamos a poner en este montaje, ¿no es cierto?, primero tenemos acá algunos elementos importantes. Platos, ¿no es cierto? El primer plato va a ser el plato de base, y este plato, ¿no es cierto?, a nosotros nos va a marcar el espacio donde va a quedar el comensal. Aquí es donde va a estar una persona. Siempre hay que procurar que quede distanciado del borde de la mesa, de manera tal que la persona al sentarse no vaya a ensuciarse la ropa o a meter la corbata, ¿no es cierto?, o a quedar incómodo con la comida muy encima. Por lo tanto, siempre hay que dejarle una distancia. Usted puede calcular, ¿no es cierto?, con su pulgar esa misma distancia para todos los platos iguales, ¿ya? El plato de base. En el plato de base yo no voy a comer. Este plato se va a utilizar solamente con la finalidad de sobre él servir otros platos, y este plato se va a retirar solamente si es necesario al final, en el momento del postre, ¿ya? Aquí tenemos este plato, ¿no es cierto?, que nos va a servir como plato base. Luego vamos a poner, después de haber puesto los platos, ¿no es cierto?, vamos a poner los cubiertos. Si ustedes recordarán, nosotros teníamos acá una muletilla con nuestros cubiertos repasados, ¿ya? Acá están nuestros cubiertos repasados y vamos a ir ubicándolos, ¿ya? Los cubiertos se van a utilizar desde afuera hacia adentro, pero para ubicarlos, los vamos a ubicar desde adentro hacia afuera. El primer cubierto que tiene que quedar pegado, ¿no es cierto?, o más cerca del plato base, va a ser el cubierto que se va a utilizar con la comida principal. O sea, vamos a tener el tenedor y el cuchillo principal, ¿ya? Siempre los cuchillos se van a colocar en el lado derecho y con su filo hacia adentro, o el tenedor y cuchillo de carne, ¿ya? Que se vea, que no quede metido debajo del plato, y a la misma altura del plato, acá atrás vamos a imaginar una línea, vamos a poner el tenedor y el cuchillo. Aquí es donde voy a imaginar la línea, y todos mis cubiertos van a quedar en esa misma línea, ¿ya? Listo. Puse el cubierto principal. Continúo, ¿no es cierto?
Imaginando que voy desde adentro hacia afuera, vamos a poner un cubierto que va a ser un cubierto de entradas. También podría ser el cubierto de pescado. Nuevamente ponemos el filo del cuchillo hacia adentro, en la misma línea del anterior, y el tenedor, que va a ser de pescado o tenedor de entrada, en la misma línea del anterior. Se va a ver más pequeño, porque el tamaño es más pequeño, pero van a quedar en la misma línea, ¿ya? Y también tenemos la posibilidad en la entrada de usar una cuchara de sopa, por lo tanto la cuchara también va a quedar en la misma línea. Podemos poner primero la cuchara, esa es otra alternativa, y el cuchillo ahí. Va a quedar la cuchara entre cuchillos, o podemos poner el cuchillo y la cuchara. Eso sería para la entrada, ¿ya? Luego tenemos el cubierto de postres, ¿ya? El cubierto de postre. En este caso yo tengo aquí, dispongo de una cuchara y de un tenedor de postre, ¿ya? Ahora, las cucharas son siempre del lado derecho y los tenedores son del lado izquierdo. Entonces yo voy a ponerlos sobre el plato en una línea imaginaria de la misma forma que llegaron en la disposición derecha-izquierda, ¿no es cierto? Y voy a poner entonces el tenedor acá y la cuchara encima, ¿ya? También dándoles una armonía, ¿no es cierto?, en su montaje, ¿ya? También en forma recta, lo más recto posible, ¿ya? Luego de eso nos va quedando, ¿no es cierto?, la paletita de mantequilla. Vamos a dejar estos cubiertos acá y vamos a ubicar el plato de pan, ¿ya? Este plato ya lo podríamos tener ubicado, ¿ah? El plato de pan. Siempre que vayan a ubicar un plato, como los platos ya están repasados, tómenlos desde aquí para que no se marquen sus huellas. Y vamos a ubicar, este plato debería ya estar en la mesa, y lo vamos a poner acá, en el extremo izquierdo, pero también cuadrándonos con el cubierto, con el plato. Idealmente, este platito, si la mesa fuera pequeña, puedo bajar todavía esto un poquito, y voy a hacer una línea imaginaria desde el borde del plato que me pase por el medio del plato de pan. Esa sería la idea, ¿ya? Y por último vamos a ubicar la paleta de mantequilla, y la paleta de mantequilla, como pertenece a los cuchillos, va desde el lado derecho, se ubica a la derecha del plato de pan. Voy a hacer un repaso total de esto antes de seguir con las copas. Plato base, al centro separado del borde. Plato de pan, a la izquierda una línea imaginaria, que el plato de pan pase por la mitad, ¿no es cierto?, del plato, perdón, la línea imaginaria del plato base que pasa por la mitad del plato de pan. Cubiertos, desde afuera hacia adentro van los cubiertos según el orden de los platos, o sea, más hacia afuera van a quedar los cubiertos de entrada y más hacia adentro los cubiertos principales. En el lado izquierdo vamos a poner siempre los cuchillos y la cuchara, ¿ya? Los cuchillos van a quedar con el filo mirando hacia el plato, ¿ya? Con el filo mirando hacia adentro. Y después en el lado izquierdo vamos a poner los tenedores. Acá tenemos dos tenedores en este caso, que podría ser un tenedor de entrada, un tenedor de pescado y un tenedor de principal. Sobre el plato base van a quedar los cubiertos de postre. Los cubiertos de postre tenemos, ¿no es cierto?, que el tenedor viene del lado izquierdo, por lo tanto lo ponemos hacia allá, ¿no es cierto?, con los dientes hacia allá, y la cuchara que viene del lado derecho la ponemos hacia el lado contrario, encontrándose en el centro en armonía con el plato de base. Y por último, la paleta o cuchillo de mantequilla, ¿no es cierto?, lo vamos a poner en el lado derecho del plato de pan. Puedes ponerlo aquí, atravesado, que queda muy cómodo para el comensal, o lo podrían poner también de esta manera, ¿ya? A mí me gusta ahí, queda bastante cómodo, ¿ya? Ahora vamos a poner las copas. Para las copas vamos a utilizar en este montaje 3 copas. La copa de agua, la copa de vino tinto y la copa de vino blanco. La única diferencia entre una copa y otra va a ser el tamaño. También aquí hay una pequeña diferencia en la forma en una de las copas, pero podrían usar copas de la misma forma,
solo que tienen que diferenciarse por el tamaño. En la antigüedad se diferenciaban por colores, y era así que la copa de vino blanco tenía color verde agua, o color amarillo, o color celeste. Y el cristal de la copa era teñido con la finalidad de que el vino blanco, si no era muy puro, no develara esa impureza. Pero hoy en día, como los vinos están trabajados de una manera muy prolija y con mucha tecnología, ya ese problema no existe. Por lo tanto, la copa de vino blanco es igual de cristalina que la copa del vino tinto. Vamos a ubicar las copas ahora. Acá tenemos las 3 copas. ¿Ya? Vamos a ubicar estas 3 copas. Esta copa más grande va a ser la copa de agua. Vamos a pensar en el centro del plato hacia la derecha. ¿Ya? Del centro del plato hacia la derecha. ¿Ya? Después vamos a ubicar la copa de vino tinto. La vamos a poner haciendo una diagonal. Y por último vamos a usar esta como la copa de vino blanco. Aquí tenemos 3 tamaños distintos. ¿Qué pasa? Que si yo no tuviese estas 2 copas, solo tengo de vino tinto, igual va a mantener su lugar. Lo mismo la copa del agua jamás se reemplaza, ¿ya? Y la copa del vino blanco generalmente es una copa secundaria, ¿ya? Ahí tenemos nuestras 3 copas, ¿ya? Agua, vino tinto, vino blanco. Cuando hablemos del servicio del vino, vamos a ver en cantidades cómo se sirve, ¿ya? ¿Qué otros elementos tenemos que tener para nuestra mesa? Para nuestra mesa debemos tener petit ménage. ¿Qué significa petit ménage? Pequeño menaje, que sería sal y pimienta. Solo sal y pimienta. Nunca se pone en la mesa ni el aceite, ni el limón, ni ningún otro tipo de aderezo, porque ese tipo de elementos se traen a la mesa solo si el comensal lo necesita. Pero en el montaje de la mesa va solamente la sal y la pimienta. Y por último, el último elemento que sí debe estar presente en la mesa, son 2 elementos más, es la servilleta, ¿no es cierto? Que ojalá sea como lo menos manipulada posible, ¿ya? De manera simple, tú puedes poner una servilleta simplemente doblada en el plato, ¿ya? O la puedes poner también en el plato de pan, pero lo menos tocada posible, ¿ya? Vamos a poner ahí la servilleta. Y el último elemento, vamos a usar este pequeño arreglo, ¿no es cierto?, como centro de mesa. A ver, no lo vamos a poner tan encima para que no nos tapen las copas. El centro de mesa. El centro de mesa es un pequeño adorno, un pequeño arreglo. Yo tengo aquí una vela, puede ser también, miren, vamos a reemplazarlo acá por una vela, también podría ser, ¿no es cierto? Una vela, un florero con una sola flor. Jamás ese centro de mesa me puede tapar la visual del comensal. Si yo estoy sentado acá, comensal, y otro comensal acá, el centro de mesa no puede impedir, ¿no es cierto?, que nosotros podamos visualizarnos. Por eso tienen que ser bajos, o si no son bajos, si es, por ejemplo, solo una flor, finitos, ¿ya? Que no sean muy toscos ni que contengan muchas flores, ¿ya? Aquí vamos a poner este como centro de mesa. Ya, ahí estamos. Y aquí tendríamos el montaje completo. Voy a traer la cámara, ¿no es cierto?, para que vean una panorámica final de cómo quedó el montaje de esta mesa. Ya, acá tenemos, ¿no es cierto?, la panorámica del montaje de la mesa. Y este es un montaje completo. Observen bien las líneas, la disposición. Incluso acá podemos hacer algunas correcciones. Por ejemplo, acá vamos a dejar esto más simétrico aún, que no se mueva. Ahí y acá. Y ahora quiero comentarles algo bien importante. Este es un montaje completo, pero nosotros también podríamos hacer un montaje básico, ¿ya? El montaje básico solamente iría el cubierto que corresponde
este cubierto de acá, ¿no es cierto?, que corresponde a la carne o al cubierto principal con este tenedor que está acá. Y solamente ponemos una copa. Esa es una alternativa también de montaje. ¿Y qué pasaría en el caso de que una persona llegase, ¿no es cierto?, a comer a esta mesa y nos pidiera sopa, por ejemplo? En ese caso, si tenemos el montaje básico, le agregamos la cuchara, y si nos pidiera vino blanco, le agregaríamos la copa de vino blanco. También recuerden que dijimos que podíamos agregar inclusive vasos dentro de la mesa si habían comensales que fuesen niños. Hay muchas otras posibilidades, ¿ya? Ahora también aquí está una cosa bien importante. Si el comensal que llega a esta mesa solamente pide el plato principal, en ese caso el garzón tendría que retirar de la mesa, ¿no es cierto?, todos los elementos que no va a ocupar. Si él pide solamente el plato principal, dejamos solamente el tenedor del plato principal y los elementos básicos. ¿Cuál es la idea? De que el comensal esté siempre cómodo, ¿no es cierto? No le sobren cosas, no le sobren elementos, ¿ya? Si él solamente pide un plato, se le retiran los otros cubiertos. Y si está como montaje básico, que sería así tal cual como lo ven acá, bueno, el montaje básico tampoco lleva cubierto de postre. Vamos a retirarlo y vamos a dejar solo una copa. Estamos haciendo la operación aquí para dejar montaje básico. Este es el montaje básico, ¿se fijan? Entonces, si el comensal ahora pide algo más, se le pueden incorporar elementos, ¿ya? En vez de retirar, incorporar. Eso va a ser de acuerdo a cada menú y a cada tipo de servicio que nosotros hagamos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿no es cierto?, el día de hoy con esta clase, y vamos a continuar más adelante viendo distintos tipos de menú y diferentes tipos de montaje. Que esté muy bien. Adiós.